Pero en este caso, nos gustaría saber cómo es que tú descubres o cómo empiezas a enamorarte de este tema de la poesía. Híjole, fue a bases de regaños. O sea, yo no les voy a venir a contar una historia de amor porque no fue así. Mira, en realidad yo me acerqué a la literatura y ya lo he contado como en 2 ocasiones antes por regaño de mi papá. O sea, mi papá me ponía a leer. Entonces mi papá lo que tenía era que llevaba un libro, el que él quisiera, y lo dejaba. Y entonces su táctica era: léelo, tómate el tiempo que necesites. Cuando lo termines, me vas a hacer un resumen de lo que leíste. Jesús. ¡Hernia! ¿Estás tratando de decir que era tu maestro de español? Empezó esa. Para la primaria, secundaria, una cosa así. Sí. Y entonces, mi papá lo hacía. Y entonces, básicamente me hice de el hábito de la lectura de esa forma, porque era como, bueno, voy a leer algo y me voy a tener que detener a leerlo súper bien para poder escribir un resumen, porque en parte mi papá era una cuartilla, no te pido mucho, una cuartilla. Ajá. Ajá. Es más difícil. Ajá. Y entonces era como, bueno, ok. Luego pasó una cosa bien curiosa, que yo siempre les digo, y esto va a quedar grabado para la eternidad, yo siempre les digo a mis hermanos que yo soy la hija favorita de mi papá. Y soporten. Y soporten. Y mira, y no están para desmentirlo, o sea. Y entonces, pues mi papá depositó en mí muchas cosas que él vio de la escritura, ¿no? O sea, porque pues obviamente él es abogado y entonces es un muy buen abogado. Entonces, como muy buen abogado, es muy buen lector. ¿Cómo se llama? Rápidamente, vamos a buscarlo. El acta constitutiva. Y entonces, como muy buen abogado, pues es muy buen lector, ¿no? Tiene que leer muchísimo. Entonces mi papá le pareció adecuado que si mis maestras me veían talento en las materias de español, pues que su hija fuera a talleres de ortografía, gramática, sintaxis, oratoria, o sea, una serie de talleres. Entonces de pronto yo te estoy hablando que en la primaria ya sabía un montón de fórmulas, porque son fórmulas, o sea, para saber cómo acentuar una cosa es una fórmula. Entonces yo ya sabía eso. Entonces, conforme fui creciendo, pues yo le dije a mi papá que lo mío no eran las matemáticas, ¿no? Y la verdad es que no lo soy. A veces yo sé que existe un nombre para eso, pero yo siempre digo que soy disléxica numérica. O sea, realmente cuando yo me pongo a hacer cuentas, por más que me enfoque, los números se me voltean. Entonces es muy complicado que yo necesito contar con mis deditos y hacerlo en papel, porque si no, no puedo. Entonces mi papá sabía cómo esta niña le salió buena para las letras. Y en secundaria yo me dedicaba a hacerle cartas a mis amigas, a hacer canciones, y le escribía a mis amigos las cartas para sus novias. Oye, qué buen negocio. Eran cartas bajo pedido. Facturando. Y les dibujabas el piolín y Todo. Porque ahí te traía yo tus Prismacolor y demás. Aparte eres la morra de los Las brillantes. No, y luego ves que habían unos gelecitos que traía ese. Y entonces, pues en secundaria, una maestra nos dejó, no recuerdo qué materia era, pero nos dejó una antología. Poesía, ok. Entonces yo dije, no, pues yo quiero hacer canciones, yo quiero ser cantante, yo quiero dedicarme al canto. Porque aparte estaba en canto yo en secundaria. Entonces mi mamá, que también es muy buena lectora, y que estuvo en actuación muchos años de su juventud, que también actuó en cine, mi mamá un día me llega con un librito así, chiquitito, pues poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Ay, no. Entonces me llega con el libro y yo, está muy bueno y demás. Yo, curiosa, me pongo a investigar. No te estoy diciendo que me fui a internet, porque obviamente en ese tiempo solamente te aparecía el internet y no agarraba muy bien. Entonces me puse a investigar quién era Sor Juana
Y pues la conocían como la morra que se cortaba el cabello, ¿no? Ajá. Que escribía poemas, se llevaba la contraria a todos Sí. y que se hizo pasar por un hombre para poder aprender a poder estudiar, Sí. ¿no? Y que luego fue una monja y que era una monja que se cortaba el cabello. Sí. Entonces yo me compré esa idea de me voy a cortar el cabello cada vez que me pase algo, entonces me cortaba el cabello. Y me haré Cerrando mujer. así. Cerrando ciclos desde muy chamaca. Y para la prepa, pues yo ya empecé, como mi papá tenía este hábito todavía, mi papá era como, bueno, sigue leyendo, quiero que me entregues el resumen, bla, bla, bla. Entonces yo en un momento, desde la secundaria a la prepa, pues sí le dije a mi papá, o sea, sí quiero leer, pero ya no quiero leer las cosas que tú me des. O sea, porque aparte me ponía a leer, o sea, te lo juro, mi papá tuvo una temporada dándome a leer la Constitución y yo te sabía todos los artículos, todos. Sí, pues te hubieras demandado. Y entonces, pues empecé a leer otras cosas, ¿no? Y yo, mira, cursimente te puedo decir, desde la primaria ya lo sabía. Objetivamente te puedo decir que desde la secundaria prepa Sí. ya estaba interesada en la poesía sin saber qué era. Sí, exacto. Y luego a finales de la prepa yo me empiezo a interesar en la literatura porque empecé a conocer escritores del estado Ok. que escuchaba de ellos. En la universidad a mí me pasó algo que fue que me dio varicela justo un mes antes de entrar a clases. Entonces me sentía el monstruo más horrible del mundo. Y entonces la forma de evadir la realidad se dedicó en mis libros, a leer y a leer y a leer, y no veía a nadie. Y pasó que cuando entré a la universidad, Neira no me lo podrá negar, hay una biblioteca muy cómoda, saludos a la Universidad Loyola, esta es una promoción. Pues la biblioteca de entrada tiene asientos cómodos, hay aire acondicionado, hay un garrafón de agua, te puedes ir. Yo era la niña rata de la licenciatura, la niña rata que se iba a esconder ahí en la biblioteca. Entonces, estuve leyendo un montón y cuando empezaron mis prácticas, pues yo empecé a querer hacer algo, ¿no? Referente a eso. ¿Qué carrera estabas? Estaba en comunicación y entonces la coordinadora, saludos a Mónica, la coordinadora estuvo incluida en un premio de aquí de Acapulco, no recuerdo cuál era, y entonces me tocó ir a su presentación, que justo fue acá, en la Casa de la Cultura. Y entonces fui a su presentación, a su lectura, y ahí ya valió gorro todo. Porque fue como me metí y me fui hasta el fondo. Y entonces conocí a otros escritores, me empecé a enterar que aquí daban talleres de literatura, me empecé a interesar por otros estudios, habían masterclass, habían conferencias, presentaciones, estaba activa la sala de lectura, y entonces todo el tiempo fue como, voy a la universidad, saliendo de la universidad me vengo para acá. Entonces, a pesar de que soy muy extrovertida, debo admitir que mi energía social se agota como muy rápido. O sea, sí puedo llevármela muy chido, pero se agota muy rápido. Entonces a mí me servía, y que además era una niña muy melancólica. Entonces a mí me servía de pronto venirme a leer, porque era como, me tranquilizaba y ya me podía ir a mi casa tranquila. Recargabas pilas. Sí. Entonces así fue como yo me adentré a la poesía. Yo no sabía que escribía poesía porque, mira, la realidad es que yo concebía la poesía como un arte al que pocos tenían acceso. O sea, como que estaba la ciudadanía aquí y estaban los escritores acá, ¿no? Y entonces era como, los veías altos. Y afortunadamente hubieron escritores aquí con mucho amor y mucha empatía y muchas ganas de construir nuevos escritores, como fue Citlali Guerrero, Iris García Cuevas, Yelitza Ruiz. Hubieron otros poetas, por ejemplo, que también estuvieron incluidos, ¿no?, en dar a conocer esto, Ángel Vargas, y muchos otros poetas que fueron saliendo, como Ari J. González. Muchas voces que se dedicaban ya a la literatura
fueron esparciendo como estos conocimientos y estos talleres. Entonces, realmente yo tuve mucha suerte porque pertenecí a una generación en la que estaba medianamente bien, como institucionalmente blindada, como para abrir estas cosas, ¿no? Estos talleres, estas profesionalizaciones. Entonces, pues me lo tomé en serio. Entonces dije, bueno, quiero tomármelo en serio. En la Loyola, con Hildebranda, fue que yo me empecé a poner más ojo en lo que escribía, porque yo me hice como su asistente para una investigación sobre los ombligos, muy interesante, no sé en qué acabó, pero muy interesante. Y entonces ahí con ella yo me di cuenta, por ejemplo, estudiábamos una materia que era estadística, pero era estadística cualitativa. Entonces estaba bien interesante porque yo empecé a distinguir cómo se iba separando de pronto un concepto para poder investigarlo. Y se volvió como un mecanismo para mí para poder saber de qué quería escribir y qué quería hablar, ¿no? A la manera que me diera a entender la vida. Y entonces con estos talleres y estas profesionalizaciones, pues fue que empecé ahí como a meterme. Acabo de acordarme de algo. Dale. Y yo, que justo apenas me encontré a la maestra Cintia Fernández, la arquitecta Cintia Fernández, que ella me vino a recordar que yo le dije en secundaria que yo quería ser escritora, muy convencida yo así, yo quiero ser escritora. Y ella fue una de las personas que sí me empujó a la par de mi papá y de mi mamá, que fue que me dijo, bueno, pues quieres ser, aparte, Cintia con un tono de voz muy fuerte, ¿no? Pues mijita, si quieres ser escritora, pues tienes que ser chingona. Y vas a tener que leer el doble de lo que estás leyendo. Así es que determina, porque aquí hay de dos. O lo haces bien o no lo hagas. Porque yo no quiero que una alumna diga que chafa, ¿no? ¿En algún momento dudaste? No, porque además soy bien ñoña. Entonces, si algo me obsesiona y quiero más y quiero más y quiero más. Y la escritura lo que tiene es que yo funciono por imágenes. Soy fotógrafa además de escritora. Y yo funciono por imágenes. Y a mí lo que me dio la poesía es esta posibilidad de crear imágenes. Sí crear historias, pero crear más imágenes. Porque en eso lo que tiene la poesía es que es la manera más concreta en la que tú puedes retratar algo que está sucediendo en tu realidad. Entonces, puedes hacer un poema desde una situación, un contexto social, hasta puedes hacer un poema del nacimiento de una flor. Y ambas cosas son igual de profundas.